Vamos a dar paso a Íñigo Vargas Pando, que nos haga una introducción en la comercialización, y después nos vamos a ir a hacer una parada y a comer. ¿Dónde está el tuyo, Íñigo? Sí, ese es el que va. Íñigo, ¿te tengo que poner esto? Bueno. Nos queda lo mejor, creedme. Creo que no se me oye. ¿Se me oye o no? No. A ver, habla. ¿Se me oye? Sí. Vale. Sí. Bueno, Íñigo Vargas pertenece a la SAT Arboreto Crisol de Frutos de Ruidons, Tarragona. Es una organización de segundo grado que tiene incluso aquí en Extremadura fincas, y nos va a hablar de dónde puede ir a venderse nuestra almendra, dónde la pueden poner ustedes y a qué precios y qué expectativas en el mercado. Cuando quieres, Íñigo. muy bien, muchas gracias. En primer lugar, agradecer a la feria que haya contado con nuestras dos organizaciones de productores para representar al sector comercial de la almendra. Yo voy a empezar con un gran titular que luego iré argumentando e iré afianzando el titular este. Actualmente no hay suficiente almendra en el mundo para abastecer el mercado. Es un buen titular. Luego, más adelante, durante la presentación, lo iré argumentando. Voy a hablar de tres cosas. Un poco de la organización del mercado de la almendra en España, cómo está vertebrado, ya que aquí no tenéis experiencia en este mercado, pues explicaros un poco cómo está organizado. Luego, 4 datos de comercialización y grandes números, y después, muy brevemente, la reciente experiencia que tenemos en Extremadura, en una plantación de 60 hectáreas que tenemos en Navalmoral. Primero, sobre la organización de la almendra en España. Antes del mercado común, el sector de los frutos secos estaba, antes de la entrada de España al mercado común, el sector de los frutos secos había una profunda crisis, tanto a nivel de campo, como a nivel industrial, como a nivel comercial, que se veía favorecida por la intensidad del cultivo que había en países como Estados Unidos, donde había otra concepción tanto del cultivo como del sector, que ya no hace falta que lo cuente porque ya lo han contado mis compañeros. Las plantaciones típicas españolas, nada que ver con las americanas. Entonces, a partir de la entrada de España en el mercado común, gracias a varios factores, hubo unos cambios definitivos en el sector. A la aplicación de la política agraria comunitaria, providencial para el desarrollo y consolidación del sector, la agrupación de los agricultores en organizaciones de productores, esto fue fundamental para la vertebración del sector. Inicialmente, poniendo en marcha los planes de mejoras, las ayudas que tienen los agricultores para la plantación y el manejo de la reconversión varietal y el manejo de las explotaciones. Y actualmente desarrollando los programas operativos, que son unas ayudas europeas que tienen las OPCH, que les permiten mejorar en sus infraestructuras, canales de comercialización, etc. La agrupación de agricultores de frutos secos ha sido fundamental para la vertebración del sector. También todo esto ha ido acompañado de un gran trabajo de los centros de investigación, tanto del IRTA como el CEBAS, el CITA, etcétera, que con sus variedades nuevas pues nos han ayudado mucho al sector, y sobre todo la expansión del concepto del consumo de frutos secos como algo muy saludable. El consumo de los frutos secos es un pilar de la dieta mediterránea, se ha redescubierto como alimento saludable y beneficioso para la salud.
Gracias a todos estos factores, actualmente en España tenemos plantaciones muy productivas, modernas y competitivas, como han comentado mis compañeros. Fotografías de plantaciones modernas, nada que ver con las que he puesto antes. Muy brevemente, comentaros que en el año 89 se creó AEOFRUSE, que es la Asociación Española de Organización de Frutos Secos, que agrupa a 12 OPCHs, o representa más del 60% de la superficie total nacional, aproximadamente el 60% de almendros, agrupa más de 240.000 hectáreas y más de 40.000 agricultores. AEOFRUSE se creó con unos objetivos de representar los intereses comunes de todas las OPCHs que estaban asociadas y hacer de interlocutor entre el agricultor y los centros públicos y privados. También para coordinar actividades comunes, aspectos relacionados con las ayudas, promocionar en todo referente a los frutos secos, colaborar en la realización de estudios técnicos, organolépticos, etcétera, y ser un miembro activo de la Mesa Nacional de Frutos Secos, que está formado por AEOFRUSE, por sindicatos, diferentes cooperativas, etcétera. Podemos decir que la gestión principal de las organizaciones de productores se ha basado, han mejorado notablemente el sector de los frutos secos, han sido piezas angulares para la vertebración, han agrupado a los agricultores, han creado buenos departamentos técnicos, han colaborado en el desarrollo e implantación de las variedades, han tramitado las ayudas y están desarrollando numerosos proyectos para la mejora del sector. Actualmente, vuelvo a repetir, se presentan imprescindibles como elementos productivos en base a los cuales se ordena el sector agrícola y son interlocutores fundamentales ante la Administración. Ahora voy a hablar un poco de las dos OPCHs a las que represento, son Arboreto y Crisol. Son dos OPCHs que, aunque son independientes, funcionan bajo la misma dirección y utilizan los mismos recursos. Son la primera y la tercera más importante a nivel estatal de frutos secos. En total gestionamos 135.000 hectáreas, de las cuales el 90% son de almendros, el resto de avellanos, algarrobos, pistachos y nogales. Tenemos asociados aproximadamente 25.000 agricultores en infinidad de municipios en toda la zona almendrera de la península. Este año cumplimos el 25 aniversario. Se crearon con la actividad principal de garantizar la comercialización de las cosechas de nuestros socios. Esto lo hemos conseguido mediante expandiendo nuestra red comercial entre Arboreto y Crisol. Tenemos 11 centros receptores propios en los que recepcionamos la mercancía de los socios en las zonas de mayor influencia de almendras y de socios. Montamos unos centros dotados de silos para almacenamiento, de máquinas para la primera limpieza de la almendra, peladoras, secadores, etcétera. Pues también tenemos colaboración con descascaradoras de almendras, almacenes receptores externos, etcétera. También tenemos una descascaradora propia de avellanas. Esta infraestructura para asegurar la comercialización, pues bueno, está por toda España. Tenemos centros en Villalpardo, en Baza, en Almojía, en Vélez Rubio, en Calanda, bueno, en todas las comunidades, en Loarre. Tenemos infinidad de centros donde los agricultores pueden entregarnos su mercancía. En Reus, donde tenemos nuestra sede social y las oficinas centrales, el año pasado inauguramos un centro para el procesado de grano. Un centro donde tenemos máquinas electrónicas y calibradoras, donde hacemos el último tratamiento al grano antes de ser expedido a las grandes empresas de procesado de frutos secos. Nosotros lo calibramos, lo separamos por tamaños, por color, etcétera. Y actualmente pues abastecemos gran parte del mercado estatal e incluso exportamos a más de 20 países del mundo. Estados Unidos, Canadá, Líbano, Marruecos, etc. Arboreto y Crisol nos diferencia del resto de las organizaciones de productores porque hemos creado un buen servicio al agricultor. No solamente le facilitamos la comercialización,
sino que hemos creado una red de servicios que facilitan mucho la actividad agraria de nuestro agricultor. Incluso ahora vamos a salir con una, comercializamos con la misma marca, que todavía está en fase de creación, pero se va a llamar Crisolar. ¿Qué tenemos para dar servicio al agricultor? Tenemos 27 oficinas técnicas, con ingenieros técnicos agrícolas, ingenieros agrónomos y técnicos especialistas. Les asesoramos en el diseño, manejo y puesta en marcha del cultivo. Les tramitamos las ayudas de la PAC. Les hacemos las gestiones administrativas derivadas a la actividad agrícola. Les tramitamos seguros agrarios. Tenemos una marca propia de productos fitosanitarios, Pórporas. Tenemos viveros de plantones de almendros que producimos anualmente una media de 200.000, 250.000 plantas de almendros. Tenemos un laboratorio agroalimentario propio, en el que realizamos análisis de suelos, agua y hojas a precios muy asequibles para nuestros asociados y en base a los que les realizamos de manera gratuita cualquier plan de abonado y estrategia de cultivo. Tenemos explotaciones propias y campos experimentales de almendro en diferentes comunidades autónomas donde ponemos todas las variedades nuevas para que los agricultores puedan ir viendo su comportamiento y puedan elegir y puedan consultar cuál les va a ir mejor a ellos. Tenemos una sección de Ingeniería Técnica Agroalimentaria, ITACA, que se dedica a dar salida a todas las actuaciones a nivel técnico que necesita el agricultor. Necesitan un proyecto para una legalización de un almacén agrícola, se lo hacemos. Necesitan un cálculo de un sistema de riego, se lo hacemos. Asesoramiento, se lo hacemos. Cualquier proyecto técnico que necesiten, peritaciones, valoraciones, cualquier cosa. Tenemos unos contratos potentes con el IRTA y con el IFAPA. Y tenemos muchas plataformas de comunicación constantemente actualizadas. Bueno, nuestro vivero, situado en Caniles, al lado de Baza, toda nuestra red de oficinas técnicas. Esto es una finca de Navalmoral, estamos asesorando nuestro laboratorio, nuestra marca Pórporas de fitosanitarios. Nuestra edición anual, tenemos una revista, el Boletín Técnico, que es la edición de referencia del almendro en el sector, la editamos cada año, artículos técnicos, artículos de divulgación, novedades en el sector. Tenemos un blog y unas páginas web. El blog y la página web está en constante evolución. También tenemos una herramienta que nos ha ayudado el IRTA a cerrar, una herramienta nuestra, que es el Manual Técnico de Diseño y Gestión de Explotación de Almendro y Regadío, que es una herramienta de trabajo nuestra, no es pública. La segunda fase de lo que os quería hablar es la comercialización y perspectivas del mercado. Aparte del gran titular, podríamos hablar sobre pequeños titulares, ¿no? Lo del primero, que actualmente no hay superficie de almendra en el mundo para abastecer el mercado, el incremento anual de consumo mundial de almendras y frutos secos, hay mucho incremento anual, la publicación de numerosos estudios científicos que ponen de manifiesto el beneficio de la salud. Se está volviendo a consumir el fruto seco como snack, le está ganando el fruto seco, el principal consumo era para procesados y ahora el snack está ganando terreno gracias a la publicación de los estudios estos, que son muy importantes. Se han consolidado los mercados de la India, de China y de Corea del Sur. Aparecen nuevos mercados como Vietnam, Indonesia, mercados fuertes. Y bueno, esto ya he dicho, los precios son altos, pero el consumidor prefiere aperitivos saludables a otro tipo de snacks como anacardos, cacahuetes, etc. Vemos que las almendras predominan en la producción mundial de frutos secos, tienen un 32% en referencia al resto de los frutos secos. Seguimos con las almendras, predominan, esto es el resto de los frutos secos, y cada año, estas son las barras, son los diferentes años, vemos que hay una tendencia a incrementar la producción de almendra. En cuanto a valor en millones de dólares, vemos que la tendencia de la almendra, aunque con algunos picos, pues tiende a incrementar en relación al resto de frutos secos. Las almendras es la raya gruesa. En cuanto al sector del almendro, ya se ha hablado mucho aquí, que la almendra está dominada evidentemente por quien produce más, que es Estados Unidos, concretamente California. California es una región que es menor que España, pero produce el 80% de la producción mundial. El 70% lo dedica a
al mercado exterior y consumen ellos alrededor del 30% de lo que producen. El año pasado, pues, esta campaña osciló los 900.000 toneladas de grano de almendra, cosa que Australia, siendo el segundo productor mundial, está en 70.000. Y España, muy lejos, siendo el tercero, está en 30.000. Ver las diferencias, 900.000 kilos de grano y bueno, ya el resto es las producciones muy inferiores. O sea que entre el primer productor y el resto hay mucha diferencia. Los tres primeros productores, Australia, que del año 2000 al 2012 ha ido creciendo espectacularmente. España se ha ido manteniendo en el 2000 52.000 kilos y aquí 54 con altibajos, y Estados Unidos que ha ido incrementándose también muchísimo. Veis aquí quién se reparte la mayor parte del pastel. La participación de la cosecha mundial, otra gráfica para sustentar lo que he dicho antes. Pues bueno, pues el marrón es la parte americana y el resto la australiana, la española y los otros países. Es predominado por el mercado americano. Lo que había dicho antes Javi, pues que el crecimiento es limitado en Estados Unidos. Si aquí veis en marrón la superficie de almendros en California, que está en producción en comparación con los todavía no productivos. Después, existen actualmente en producción 324.000 hectáreas, las no productivas son 27.200, y después una nota importante es que hay más de 50.000 hectáreas que superan los 20 años, que están en envejecimiento. En relación a lo que decía antes, en California hubo un periodo que se plantaron muchos almendros en el 2004-2007, 193.000 acres. Después, del 2008 al 2012, el crecimiento ha sido más sostenido, el ritmo de crecimiento ha sido más sostenido debido a que ha habido precios más bajos en el mercado y problemas en el suministro de agua, y la previsión de crecimiento durante los siguientes años se prevé que sea mínima, debido a que se han incrementado plantaciones de otros frutos secos como los pistachos, muy valorados también, y la menor disponibilidad de agua de riego. Se conoce que tienen problemas de abastecimiento de agua, hay riesgo de sequía. Aquí esta gráfica veis en Estados Unidos en 10 años la superficie, las hectáreas productivas se han incrementado el 50%, en cambio la producción ha subido el 120%. Nuevos países productores como Australia, Chile, sobre todo Australia, en muy pocos años han crecido una barbaridad. También en Australia, después lo comentaré brevemente, hay también un factor limitante que no creemos que se pueda expandir mucho más la producción. Aquí en Australia se plantaron, durante los años del 2005 a 2007, se plantaron más de 3 millones de almendros, pero eran grandes plantaciones motivadas por grandes fondos de inversiones que los regímenes fiscales que tienen ahora estos fondos de inversión han frenado un poco el crecimiento, y aparte la disponibilidad de agua. Veis aquí las plantaciones de Australia, las que están produciendo y las que están en producción. Y aquí veis cómo durante estos años crecieron mucho y han ido disminuyendo su crecimiento, que en el 2012 apenas se plantaron nuevas plantaciones en Australia. Aquí veis, en cuanto a España, bueno, en España hay 500.000 hectáreas, pero bueno, tenemos rendimientos el rendimiento medio es de 125 kilos por hectárea, mientras que en Estados Unidos supera los 1.500. En España hay un crecimiento del almendro en regadío progresivo y disminuye la producción, porque ahí disminuye la extensión, debido a que mucho en secano pues se va abandonando. La previsión de la cosecha española la realiza la Mesa Nacional de Frutos Secos, formado por varias organizaciones agrarias, ASAJA, COAC, UPA, varios sindicatos, cooperativas agrarias y AEOFRUSE. En España el sector, al no estar tan cohesionado, hay dificultad para hacer
los aforos de estimación de cosecha. Este año había una estimación de 32.053 hectáreas. Hay 53 toneladas de almendra en grano. Veis aquí la producción española, pues más o menos, aunque hay altos y bajos, pues no hay una tendencia muy creciente. Es alrededor de 40.000 toneladas. El mercado mundial, evidentemente, está dominado por la almendra americana, por muchos factores, aparte porque tienen muy buena producción, mucho más que el resto, pues cuenta con el apoyo del Almond Board of California, que está bajo la supervisión del Departamento de Agricultura americano, y tiene el sector cooperativo, está representado por una cooperativa muy fuerte que agrupa más de casi la mitad o más de la mitad de la comercialización en California, que es la Blue Diamond. El Almond Board representa el sector industrial, privados, cooperativa, todos los productores, y realiza una tarea muy importante de publicidad, de investigación, control de calidad, etc. Igualmente en Estados Unidos se realizan programas fuertes de investigación, y el Almond Board es muy fácil obtener estadísticas, mantiene muy vivo todo este trabajo. Vamos a hablar un poco de las perspectivas del mercado, siguiendo en los embarques, y esto veis cómo evolucionan lo que os he dicho antes. La almendra californiana, prácticamente el 70% es para exportación y el 30% es para consumo doméstico. Cómo ha ido evolucionando durante los últimos años. Aquí veis los países a los que va destinado el producto americano. Básicamente ha aumentado sus exportaciones han aumentado en casi todos los sitios. Es muy importante la exportación en los países de China, India, también se exporta mucho a España. Luego daré 4 pinceladas de para qué utilizamos nosotros la almendra americana. Y bueno, todo el resto de países. Aquí en resumen, pues más o menos se puede decir que aparte de Latinoamérica, pues en los demás sitios pues va creciendo las exportaciones. Aquí veis la curva las barras son la producción y las líneas son la demanda. Ves que la producción, lo que decía al principio, la producción no llega a la demanda. Incluso está calculado pues una previsión con un porcentaje del 6% y una demanda con un porcentaje del 10%. De las dos maneras vemos que a futuros, el 2003, aquí es donde antes ha dicho Pepe que se cruzaron los gráficos, y a partir de aquí estamos por debajo, la oferta está, o sea, no hay suficientes almendras en el mundo. Fotos de las montañas de almendra en las fábricas americanas. En cuanto a California, pues hay California, Australia, también ha habido cambios, han subido mucho las exportaciones. Sobre todo en el mercado australiano exportan mucho a la India, también por proximidad, pero exportan mucho a la India, sobre todo en porcentaje en cáscara. En la India es muy tradicional reunirse las familias y tomarse la almendra en cáscara, pelarlas ellos con las manos. Estamos hablando de una cáscara que le llaman el paper shell, que es la almendra americana, pues prácticamente con los dedos se puede quitar. Todos los demás países donde Australia exporta. Aquí vemos, es importante estos conceptos, ¿no? La demanda mundial de almendra prácticamente se ha duplicado en la última década. La oferta de las nuevas plantaciones americanas y australianas serán productivas. La oferta disponible actualmente se encuentra limitada. Se estima que la tasa anual del 5% de crecimiento será insuficiente para cubrir la actual producción. Por lo tanto, se prevé una alza de precios como mínimo hasta que las nuevas plantaciones americanas y australianas no alcancen sus máximos niveles productivos. Aquí veis, pues no se ve, aquí la raya verde es la disponibilidad de almendra que hay ahora y la raya roja pues es el consumo. Bueno, aquí no se ven los números, o sea que la paso, es en cuanto a producciones. En cuanto a España, España es el segundo exportador mundial de almendras y también importador.
España es el procesador de frutos secos del mundo. En España hay un tejido industrial del fruto seco muy importante, muy grande, y en España se importan cantidad de almendra americana para el procesado, para hacer harina, para hacer filetes, para hacer pastas, para hacer de todo. Y a partir de ahí, como se llama, es la puerta de entrada para los procesados para expandirlos a toda Europa. Por eso las importaciones son importantes. Aquí tenéis que en el año 2010 Almendrave nos dio una cifra de 50.000 toneladas que se importaron. El 90% de las importaciones son de Estados Unidos. Se procesan y después ya van para el consumo europeo. Aquí veis, España importa casi el doble de su producción, tiene una industria muy potente de repelado, de harinas y elaborados. Veis en verde la importación de almendra origen de Estados Unidos, lo que representa del total de almendra importada, que es el azul. La importancia que tiene. Aquí veis, en cuanto a los precios pagados al agricultor, siempre el precio percibido por el agricultor español siempre ha sido ligeramente superior, más o menos, al que se ha pagado al agricultor americano. En cuanto a precios aquí en la península, pues el azul es el Largueta, el rojo la Marcona y el verde la Común. Ahora estaríamos a precios, pues subiría el pico, pues más, se saldría de esta gráfica. Y se pretende que se mantenga bastante a estos precios. La semana pasada la lonja de Reus pagaba 6,20 euros el kilo de grano, la Común, 7,40 la Largueta, la Marcona 8,20, la Mollar 6,20, la Mallorca 6,20. Estos son los precios del lunes pasado. La comercialización de almendra en España, pues esto es lo que he dicho, que ha experimentado muchísimos cambios. Gracias a la vertebración del sector, a la organización del sector, se ha ido ordenando. Esta ordenación en OPFH y eso concentrando la oferta, pues ha evitado un poco las especulaciones que había antes con los frutos secos y ha ayudado a mantener los precios más o menos estables. Lo que he dicho antes, los planes de mejora en el campo han contribuido mucho, la agrupación. ¿Qué pasa aquí en España? Bueno, los agricultores se agrupan en OPCHs, ¿no?, en cooperativas y eso, y después cómo se vende aquí la almendra. Los dos maneras que se vende, pues esa tablilla, que predomina mucho en el sector privado, que es que se paga según la cotización de almendra del día. Es posible dejarla en OPCH también la almendra en depósito. O a resultas, que funciona mucho en el sector cooperativo, que es en base a un precio medio pagado al final de la campaña. Los agentes que intervienen, pues los descascaradores, el industrial, que es normalmente el paso posterior a la descascaradora, que es el que hace las láminas, los bastones, las harinas, etc. Y después está la industria de segunda transformación, que es el que elabora los turrones, los mazapanes, etc. Estas son las tres escalas industriales más o menos que hay en el sector de la almendra. Análisis del sector, muy brevemente, 4 pinceladas del análisis del sector industrial y comercial en España. Ya he dicho, España es líder en manufactura de almendra, tiene una industria muy fuerte en todo el litoral mediterráneo, es una gran importadora de almendras americanas para el procesado, el destino es para aprovechamiento de la propia industria española y sobre todo para los mercados europeos. Alemania es una gran importadora de mazapanes y almendra para elaborar un mazapán, y la ventaja es que hay una gran oferta americana que permite el abastecimiento de este producto, la disponibilidad de este producto. Veis aquí las exportaciones españolas, básicamente todas dentro de la Unión Europea, Alemania el 30%, el resto, y fuera de la Unión Europea solamente se exporta un 8%. Ahora estamos intentando exportar a Estados Unidos almendra ecológica, que ellos, por la dificultad que tienen en el manejo de plagas, pues les es muy difícil. Características que tiene el sector español de la almendra que pueden suponer un impulso en el mercado. La almendra española es de gran calidad, ya os he explicado antes las diferencias en contenidos de
de grasa, fibra, etcétera. La industria española cada vez está más modernizada, más adaptada a las necesidades europeas. Es la facilidad en la logística, porque es la puerta de entrada a Europa, es el primer país que se encuentran los americanos al llegar, es muy fácil, desde ahí es fácil llegar a todos los países de Europa. Hay una fuerte apuesta ahora por la almendra ecológica, porque los campos en secano tradicionales españoles, pues la adaptación al ecológico es mucho más sencillo. Y el precio de la almendra ecológica pues también está más valorado. Hay una buena previsión de futuro en cuanto a demanda de nuevos mercados. Es un producto muy de moda, muy de moda, y hay un amplio abanico también de productos en el mercado, jabones, geles, de todo, aceites corporales, etcétera. Y hay incremento de nuevas plantaciones en España. Pero no todo es bueno. Hay cosas en el mercado español que actualmente nos están suponiendo un freno. Uno es la falta de homogeneidad en las partidas de almendra españolas. A nosotros, cuando nos llegan almendra común en las fábricas, bueno, allá hay un crisol de variedades, unas grandes, unas pequeñas. Eso no les pasa al mercado americano. El mercado americano tiene el 50% de non-pareil, almendra toda más o menos igual, y eso es muy apreciado en el mercado internacional. En España, claro, sí que tendemos a exportar para hacer, para hacer bolsas de snacks o lo que sea. Claro, es diferente que un consumidor en la misma bolsa vea almendras grandes, pequeñas, que vea toda una uniformidad de almendras. La vista también ayuda. En cambio aquí, pues, nosotros estamos primando a los agricultores a que les estamos recompensando un poco que nos entreguen lotes monovarietales, para que nosotros los podamos tratar mejor y los podamos defender más en el mercado. Buenas variedades como Bairo, Constantí, Antoñeta, nos encantan estos lotes monovarietales. Otra cosa que nos frena en el mercado es la presencia de almendras amargas. Aquí todo el mundo en España, a la que te comes una almendra amarga en una bolsa, pues dices, bueno, me ha tocado, ya está, no pasa nada. En Estados Unidos te devuelven, encuentran una almendra amarga y te devuelven el container. Es como un veneno, de hecho es un veneno. Si nos tomamos 100 almendras amargas, de un tirón nos moriríamos. Es imposible, porque a las 2 almendras ya no puedes comer más, pero 100 gramos nos moriríamos. La saliva, en contacto con la amigdalina, produce el ácido cianhídrico, que es mortal. ¿Qué pasa? Que en España, pues los agricultores ya saben que tienen almendros amargos en sus fincas, pero bueno, dicen, va al saco igual, pesa lo mismo. En la fábrica no tienen manera de detectármelo y me lo pagan. Pues bueno, hay que concienciar a los agricultores que los almendros amargos, producidos por germinación espontánea en los bordes o por brotaciones de los patrones, pues eso hay que eliminarlo, hay que erradicarlo. Nosotros estamos apostando fuerte por intentar hacer un plan de erradicación de los amargos. Hay que tenerlo en cuenta. Y otra cosa es la falta de precisión en los aforos de cosecha. Siempre cuando los americanos nos preguntan ¿qué cosecha vais a tener? Pues bueno, es un lío, nadie lo sabe. Las cooperativas dicen uno, las OPCH es otro, y al final juntar una cantidad es muy difícil. Eso nos hace que no tengamos poca fiabilidad y poca seguridad en los mercados, ¿no? Los americanos dicen vamos a tener tanto, y tanto tendrán. Bueno, el consumo, aquí están los ratios de consumo por cápita. Tenemos que terminar, me llaman desde el restaurante. Vale, pues ya está. Solo simplemente que si los chinos consumieran... ¿Veis la producción cómo sube las chinas, el consumo de China? Si los chinos comiesen 42 gramos más de almendras al día, y al año subiríamos una cosecha española. Y bueno, faltaban algunas cosas, pero... Muchísimas gracias, Íñigo.